que sabía lo que era la prudencia, voltea y le dice: no te preocupes, tal vez Dios lo mandó para recordarme que soy alguien que pecó. Déjalo vivir. Y se cubre la cabeza de David y sale de la ciudad. Por eso la Biblia dice que él se manejaba con prudencia, porque no se manejaba por los impulsos que él tenía. Él no estaba gobernado por las pasiones. Aparte, era una falsedad. Él no le había quitado el trono a Saúl, Dios se lo había dado. Y tú debes aprender esto: que va a haber gente que se va a levantar y va a empezar a aventar basura sobre ti. Y tú tienes que entender que son cosas que a veces ni siquiera son ciertas, y debes manejarte con prudencia, porque tú conoces a Dios, porque Dios está contigo. Y a veces también Dios permite que haya un poquito de popó sobre la planta para que la planta crezca. Así es Dios. Cuando te inflas, Dios de repente manda al hermano popó, ¿verdad? Bueno, no le pongamos al hermano así, porque es algo imprudente. Pongámosle el hermano abono, o el jefe abono, o el trabajador abono, o el líder abono, o el vecino abono, que llega donde estás tú plantado y te avienta un poco de abono y dice: ándale, para que en medio de tu noche venga el rocío de la mañana y puedas tener un poco de crecimiento en medio del dolor. Den un aplauso al Cordero. Porque debes aprender algo muy interesante, Juan. Pues es que el mundo está lleno de gente como Simeí, que sin duda hay personas que les gusta ver sufrir a otros, que se deleitan a atormentar a las personas. O sea, hay un montón de Simeís por todos lados. Siempre va a haber alguien como Simeí, siempre, 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 siempre. Y siempre va a haber alguien como Abisai. Siempre va a haber alguien como Abisai, que es la traducción correcta es Abisai, que te va a decir: ¿qué? No te dejes, respóndele, no te dejes, mándalo, golpea, que no se dé cuenta, no te dejes, dales con todo a que le caigas encima. Y entonces la prudencia de David, imagínense el rey, viendo a alguien que le falta respeto y viendo a alguien que se va a levantar para vengar esa falta de respeto. Y David en medio, y David parado en su prudencia, sabiéndose perdonado por Dios, perdonando al que le faltaba el respeto y enseñándole prudencia a uno de esos guerreros y diciéndole: quieto los dos, Dios lo mandó para que recordarme quién soy. Con permiso, ahí nos vemos, seguimos caminando hacia afuera. Claro, tú tienes que aprender a ser prudente, tienes que manejarte porque tú tienes a Dios. Porque la gente siempre te va a decir: tú no tienes que tolerar eso. ¿Por qué lo toleras? Desquítate, no te dejes, eres tonto. Eso es muy interesante porque yo pude percibir y pude ver a David, que estaba amando sinceramente a este hombre y al otro, porque él era el rey y el rey debía amar al pueblo. Qué bueno. Ese era un rey. Imagínate un hombre que mataba, o sea, Abisai, o sea, una escolta que está puesto. ¿Para qué está puesta la escolta? Para defenderte. Y todavía David voltea y dice que Dios vio mi aflicción. No te preocupes, es Dios que lo mandó para maldecirme hoy. Caminemos. Lo que me resulta impresionante es que David tiene la madurez, tiene la prudencia de no tomar esta situación como algo personal. Y si tú quieres aprender a manejar tus relaciones personales de una manera madura, tú tienes que aprender a no tomar las cosas a personal. Otras personas dicen: tómalo de quien viene, pero el tómalo de quien viene resulta algo despectivo, a final de cuentas.
Claro, porque tómalo de que viene la gente puede empezar a argumentar pecando con su boca, porque esa persona es así, que no te diga nada, porque ella también hizo así y así y así, entonces empieza la imprudencia. No, la prudencia tiene que ver con que yo tengo que aprender a amar sobre sus defectos y sobre sus problemas a la gente, porque eso es comportarse prudentemente. ¿Qué Dios no es prudente con nosotros? Claro, o sea, Él nos enseña de esta manera. Así que tenemos que pasar por alto ese tipo de situaciones. Me gusta mucho este tema porque fíjense que en la semana de hoy me estaba ministrando. Hubo un personaje en la Biblia que supo ser muy prudente delante de Dios y delante de toda su casa. Acompáñenme, vamos ahí al segundo libro de Samuel. Estamos ahí, regresa solamente un poco. Segundo libro de Samuel 6, y tiene que ver con David. Segundo libro de Samuel 6, tiene que ver con David. Yo estaba viendo en la semana, fíjense que estaba viendo en la semana una imagen en internet, donde van dos tipos picudeándose en el coche, ya saben la clásica, ¿no? Los hombres en el coche, ¿verdad? Y van peleándose. Y de repente el de enfrente le toca el alto, frena, y el de atrás no llega y le pega, pero se baja, deja la puerta abierta y camina hacia donde está el otro individuo. Y en el momento que empieza, se pone al frente y comienza con las manos así, se ve como el del coche rojo, se ve así nada más, mire. Se ve cómo sale el cañón de la pistola así. ¡Pum! Y se arranca. Qué falta de prudencia. Yo le decía a mi esposa, en este tiempo, cualquier persona que ande echando brava en un coche es un imprudente, porque tú no sabes qué trae la otra persona dentro. No sabes si es karateca, cinta negra, es asaltante, trae una pistola, una ametralladora, tú no sabes qué va a pasar. Pero en este tiempo necesitamos, los cristianos, las personas necesitamos manejarnos prudentemente, muy prudentemente. Debemos no quedar de repente atrapados en los dichos de nuestra boca, porque de repente quedamos atrapados en los dichos de nuestra boca, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado que de repente usted no puede decir que no. Se acerca el compadre y dice, compadre, ¿qué crees de esto dinero? Voy a hipotecar tu casa. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? Y la gente dice, sí, compadre. ¿Cuesta las escrituras? Paz. Claramente la Biblia te dice, no salgas por fiador de otro, porque vas a quedar atrapado en los dichos de tu boca. O sea, fíjense hasta dónde camina la imprudencia, porque no sabemos amar a los demás, porque el amar a los demás representa que voy a pensar que te voy a dejar sin casa. Y de repente la gente desaparece del ámbito, ¿verdad? Se los come la tierra. Tenemos que dejar de ser gente imprudente para comenzar a pensar de una manera concreta. Fíjense lo que dice ahí en segundo libro de Samuel 6:10. Acompáñenme. Y dice así. Qué interesante. Vamos al 6:1. Vamos a caminar un ratito, ¿ok? Dice así. Y David... 6:1, baja ahí. David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000. Fíjese, ahí David está haciendo lo mismo. Y se levanta David y parte a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, 6:3, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. O sea, los levitas iban agarrando el arca. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda la clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaban a la era de Nacón, Usa
Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a casa de Obed-Edom Eteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Eteo 3 meses y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Qué interesante. Imagínense, van danzando, aleluya, gloria a Dios, y llevas el mueble, lo van arreando con animales el mueble, lo van arreando y de repente los animales en la era de Nacón, la vaca o el buey se va a caer y el arca comienza a moverse, por lo que el levita dice: ¡ay, se va a caer! Y en ese momento sale la gloria de Dios, lo mata, ¡pum!, y lo tira. Y David dice: no, ¿qué pasó? Detenga la alabanza, ya me imagino, ¿verdad? Ya los de la alabanza iban hasta allá. Y acá ya está la situación de la muerte. Y, ya, deténganse, ¿qué pasó? Oiga, paren, voltean todos. Ah, caray. Me imagino a Usa saliendo de humo, así como cuando Goku acaba de pelear porque lo acaban de matar. No manches, lo mató. ¿Qué pasó? Y David dice: no puede ir conmigo. Mató a Usa. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué hacemos? Ah, ya sé. Estamos en la casa de Obed-Edom. Obed, qué bueno que te encontramos, amigo. Te traemos un regalito. ¿Sí? O sea, usted póngase en el lugar de Obed-Edom. Te encargamos el arca, ¿no? Métala. Vamos. Me imagino que la desataron de los bueyes, la cargan y la meten ¿dónde? Y me imagino que Obed-Edom dijo: ahí en la sala, pónganla. ¡Pum! Ahí nos vemos. Adiós, con permiso. Recojan a Usa. Vamos a enterrarlo. Vámonos. ¡Pum, pum, pum! Y yo me quiero imaginar a Obed-Edom por la tarde en su casa, así de... Me lo imagino que tenía tal vez un hijo como Mateo. Sí. Porque es que tenemos que ver esto. Eso es muy interesante. Esto es muy interesante porque te imaginas que el arca de Dios te tocaran de repente la frente y dijeran: aquí traigo el arca, ¿dónde te la pongo? Y que la misma gloria y la misma presencia, estamos hablando de un contexto donde ellos entendían que la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo y que la máxima gloria era el arca del pacto, porque ahí Dios hablaba y ahí se manifestaba. Y ellos sabían, según la historia con Moisés en el Éxodo, que cualquiera que entraba mal lo mataba. Y de repente pasa a mi casa. ¡Qué interesante! Y de repente le llegan noticias. Eso es muy interesante porque de repente le llegan noticias a David. ¿Qué noticias? ¿Qué crees? Que la casa de Obed-Edom está siendo multiplicada. Yo me imagino que su ganado empezó a tener 1, 2, 3 y empezó, ya no le cabía el ganado. Me imagino que la cosecha la comenzaba a levantar y la guardaba en el granero y no le cabía la cosecha ya que había levantado. No solamente eso, yo quiero imaginarme que la alacena, el aceite, que los vasos, todo estaba siendo prosperado, todo estaba siendo engrandecido. Y me imagino que él salió y le dijo a alguien: oye, ¿qué crees que está pasando? Ya no quepo. ¿Por qué? Desde que llegó Dios a mi casa, ha multiplicado todo en mi vida. Él me ha dado todo. Él ha multiplicado. O sea, esa era una señal de que Dios estaba contento con la vida de Obed-Edom.
ira había cesado, que Dios estaba aquí. Y eso era muy interesante porque también les estaba dando otra advertencia, les estaba dando otra señal a la villa, al pueblo, que la gloria de Dios, que el arca de Dios no era algo tan pesado, no era algo tan difícil, al contrario, era la bendición para cada uno de ellos. Y esto me gusta mucho porque de repente la gente ve a Dios como algo muy difícil. La gente ve a Dios como algo que no puede poner en práctica. Un día estaba yo en medio de una predicación así, ahorita les voy a contar lo que me pasó ayer, y una persona se levantó en medio de una iglesia y dijo: pastor, qué difícil es ser cristiano. Y entonces yo en ese momento la agarré en el aire así y le regresé así como de pronto, y yo le contesté: qué difícil es hacer lo correcto. Sí, por eso estamos como estamos en las casas, en las familias, en los trabajos y en México entero. Porque la gente ha dejado de ser prudente para ser imprudente. Porque la gente está enferma de sus propios propósitos y de sus propias ideas. De su propia forma de llevar la vida. Porque cuando eres imprudente, tú tomas tus propias decisiones. Cuando eres imprudente, tú no haces lo que la Biblia dice, que tienes que educar a los hijos y que tienes que disciplinarlos. Lo que tú haces es hacerte tú tu propia idea de lo que tú crees que tiene que ser, porque la Biblia dice claramente que no camines bajo tu propia prudencia. Y caminar bajo tu propia prudencia significa que tú eres mejor que Dios y que tú estás determinando cómo tienes que solucionar las cosas. Sí, dime. Obed-Edom significa uno que era descendiente del hermano mellizo de Jacob y que era un esclavo. Eso significa Obed. Esclavo, servidor, dispuesto a ser muerto por otro. Fíjense qué interesante. Dios se fue, Dios se agarró un esclavo. Y el esclavo no impone su voluntad, él obedece la voluntad de su Señor. Así que Obed-Edom, me imagino. Y me gusta imaginar esto, le digo, porque a veces la gente no lo ve. La problemática que teníamos con Pérez Susa no era que Pérez Susa hubiera querido agarrar el arca. La problemática es que si ustedes han leído la Biblia y lo recuerdan, los filisteos traían el arca arrastrando por bueyes. Y los filisteos que vinieron a dejar el arca ahí en casa de Abinadab, y el arca duró 100 años olvidada ahí. 100 años ahí, en la transición de Saúl y de David, que es muy interesante. Los filisteos que entregaron el arca, cuando la llevaron y la soltaron para que fuera llevada por los bueyes, le salieron tumores cancerígenos, le salieron hemorroides y almorranas, y esas personas comenzaron a morir por la gloria de Dios. La problemática no era el arca. La problemática era que en el Éxodo, la problemática es que en el libro de la ley, la problemática es que en la situación de la historia, el arca tenía unos anillos, y esos anillos eran traspasados por unos palos, y esos palos tenían que ver con que los sacerdotes tenían que cargar la gloria de Dios. Pero para que el sacerdote tuviera que cargar, tenía que ser alguien santo y alguien consagrado, alguien separado, alguien limpio, y tenía que ser llevado en orden. Así que el problema fue la forma en que tomaron a Dios. Así que Obed-Edom tenía al Dios de los cielos en su casa. Eso es muy interesante porque fíjese que de repente yo estaba viendo a Quique cómo estaba preparando la cena del Señor. Y de repente Quique se mete por este lado y ¡pum! Tira la esfera, ¿no? La rompe. Y cuando acaba de servir la cena, se hinca y levanta. Quiero creer que no fue por qué pena. Quiero creer que fue porque Dios está aquí y se manifiesta.
Y debiéramos nosotros hacer lo mismo cuando estamos pegando los chicles debajo de la banca. Y debiéramos hacer lo mismo cuando está siendo compartido el mensaje. Porque te voy a explicar lo que la homilética dice. Fíjate lo que la homilética enseña. Cuando tú pasas al púlpito, tú debes saber que la persona que va a presidir, lo más importante en el servicio es la palabra. Aún si una persona se levantara a profetizar, la persona tú le tienes que decir, siéntese por favor. Porque lo importante no es la profecía, ni lo importante son los dones, lo importante es el mensaje de la palabra. Sí, amén. Y lo que la homilética te enseña es que estás recibiendo el mensaje de parte de Dios. Por eso el vaso tiene que ser santo. Por eso hay personas que por más que pasan y hablan y no se manifiesta nada ni pasa nada en el corazón, es porque son personas que no tienen la sensibilidad de parte de Dios. Esto representa crucifixión. Y si tú no has entendido que te está ministrando el Señor y que Dios está usando a la persona por muy horrible que sea, entonces tú no estás comprendiendo qué vienes a hacer a la iglesia. Porque tú debes saber una cosa. Este árbol no lo pusimos, yo no fui a cortarlo con la situación de agradarles a ustedes. ¿Sabe qué? Yo fui, y aunque no tenía yo la situación efectiva, lo rasqué y yo fui y busqué. No que yo llegué y dije, ay, me metí, caminé. Y yo dije, me gusta a Dios. Le va a gustar a mi padre. Córtame este. Y todavía el chavito, que eran dos chiquitos, que tuvo mi hijo, lo cargaron. Y yo ya dije, ten, órale, las 100 pesos para que veas. Es Dios dándote la bendición. O sea, tú debes, y folletos a todos los chavos, y todos leyendo ahí en el monte. Se les apareció Dios en el monte. O sea, tú debes entender que de repente el que los instrumentos estén limpios tiene que ver no con que, ay, el pastor los quiere. No, tiene que ver con que eso es algo que es para Dios. Y eso tiene que ver con guardar el celo, porque Él se manifiesta aquí. Pero de repente tener orden en el pasto, orden en las sillas, hermosear su casa. Que tú traigas las esferas sabiendo que no son para mi casa, son para la casa de Él. Que tú veas que estás haciéndolo para Él. Por eso es tan penado por Dios el que tú agarres un peso de tú agarras un peso. Si tú vas y agarras y echas el gato a retosar y de repente le quitas el dinero de Dios, porque ese dinero que está siendo manejado ahí no entra a mis bolsas, es dinero de Él. Y tú debes entender que salir a la tienda representa que no te importa la obra de Él. El que tú vengas y tú compres para el beneficio de la casa de Él y el beneficio de los hermanos, para que su obra camine, tiene que ver con que estás entendiendo que esto es para Él. Para su obra, para que esto crezca, para que se multiplique, para que podamos hermosear su casa de Él. A mí me gusta de repente cuando llego a la oración, no solamente quedarme allá, sino así oscuro, venirme a meter aquí. Y luego con toda reverencia. Y me meto. No como llego al culto todos los domingos, sino me meto porque tengo miedo de que me hagan. ¿Te imaginas la casa de Obed-Edom? ¿Te imaginas qué tipo de dinámica tuvo que tener él en su casa? Ese esclavo con sus hijos. Porque esto es un punto muy interesante. Dios tal vez ha querido meterse en tu casa. Y en el momento en que tú estás viendo pornografía, y en el momento en que tú estás hablando groserías, y en el momento en que tú estás maltratando, mentando, alcoholizándote, que lo haces tú en tu casa,
sucede lo que pasó en el libro de Ezequiel. Lo voy a así comentar así. ¿Qué pasó con el libro de Ezequiel? De repente el pueblo se portaba tan mal que la gloria de Dios se comenzó a levantar. Se comenzó a levantar. No fue de golpe. La gloria se comenzó a levantar, se comenzó a levantar. Estaban tan metidos en la maldad y en el pecado, los sacerdotes y el pueblo, que se levantó la gloria, se levantó la gloria, se levantó la gloria, se levantó, y de repente la gloria se fue de la casa, se fue de Israel, se fue del templo. La gloria salió. Y la Biblia dice en el libro de Ezequiel que la gloria se salió y se quedó afuera de la ciudad. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué se quedó afuera de la ciudad? Porque Dios estaba diciendo, no me quiero ir, pero ustedes no me aman a mí. Y se salió y se quedó afuera de la ciudad. Y afuera de la ciudad esperó la gloria. ¿Por qué esperó? Porque él quería saber si ellos realmente lo deseaban. Y como no lo desearon, se fue. Y vino el juicio. De repente nosotros vemos gente que está rayando las paredes de la iglesia. Personas que tienen en poco esta tierra, estas lonas. Pero Dios no la tiene tan en poco porque hemos sido sembrados por su presencia. Matrimonios han sido restaurados, gente ha salido de la drogadicción, del alcoholismo. Porque le ha placido estar en estas tiendas, en estas lonas. Y ha buscado entrar en tu casa como con Obed-Edom. O sea, creo que hay una falta de prudencia en nuestro mover como cristianos, en nuestro caminar como cristianos. De repente cuando el apóstol Pablo habla que de repente nosotros somos gente que estamos en medio de inmundicia, porque de repente pasa eso. Ha habido hermanas que se han acercado a mí y me han dicho, hermano, yo soñé a este hermano metido entre un montón de basura y entre un montón de situaciones así, situación de inmundicia. Porque de repente a través del Facebook, de las redes sociales, estamos escuchando a las personas que están hablando albures, a la gente que está hablando groserías, y estamos escuchando a esos pelandrujos de internet que están viniendo solamente a patear la gloria de Dios, a quitar la presencia de Dios de nuestros hogares. Y no podemos estar nosotros tolerando esa situación en nuestras vidas, porque un día Dios se va a cansar y se va a querer ir. Creo que no hemos entendido quién es el Dios de los cielos, porque eso era lo que le pasaba a Saúl. Cuando estamos hablando del Señor de la creación, y lo habla así el libro de Isaías, estamos hablando de que los cielos no lo pueden soportar, que está sentado sobre el círculo de la tierra, que las naciones son solamente una gota en medio de sus manos, y que ningún ídolo se puede comparar con el creador del universo completo, del universo entero. Todavía Isaías comienza a hacer unas preguntas y dice, ¿quién habrá enseñado al Espíritu de Jehová? Y la respuesta de Isaías es terrible porque dice, nadie tiene el Espíritu de Dios bajo dirección privada. Nadie puede manipular a Dios y nadie puede enseñarle y decirle qué es lo que tiene que hacer. Nadie puede darle un consejo a Dios porque Él es eternamente sabio y tiene un poder ilimitado. Y de repente nosotros humanos falibles como que de repente pateamos su gloria, ¿verdad? Y nos encontramos siendo como Usa, ¿no? Como David en medio de esa situación de su prudencia, creyendo que tenía o que podía manejar la gloria de Dios. O sea, la Biblia en el libro de Isaías dice que ni todos los árboles del Líbano, talados y quemados, podrían ser suficientes para darle una alabanza, para hacer un sacrificio para su gloria. Y dice la Biblia en el libro de Isaías 16 que ni aún todos los animales del mundo muertos podrían hacer un sacrificio para que Jehová de los ejércitos, ahí su grandeza.
De ahí que el apóstol dice que Dios lo que busca es un espíritu, una persona contrita, una persona arrepentida, alguien que está realmente quebrantado. ¿Cómo es la prudencia, verdad? Dice el libro de los Salmos que Dios tiene nombre para todas las estrellas. Qué increíble, o sea, imagínense los miles, miles y miles de millones y Dios le pone nombre a cada estrella. Ese Dios es el que está metido en la casa de Obed-Edom. Ese Dios es el que quiere estar metido en tu casa. Amén. Santo.